Saludos de éxito divino. Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con su servidor ministro Enoc Martín. En esta ocasión, 5 capítulos de análisis profético de Isaías. Los titulares son los siguientes, juntos los vamos a disfrutar. Isaías 54, la carta profética para los 144,000. Isaías 55, el mensaje gratis que sella a los 144,000. Isaías 56, lobos y perros mudos, guardadores del sábado. Impresionante. Isaías 57, la iglesia idólatra de dólares y euros. Dinero. Isaías 58, los dos tipos de ayuno, alimentos y tiempo. Juntos lo vamos a disfrutar, pero antes de ello les invito a que nos arrodillemos y realicemos una oración. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 54, la carta profética para los 144,000. Isaías 54 es una carta o epístola. Una carta está compuesta por dos elementos, el remitente y el receptor. El remitente es el que hace y envía la carta. El receptor es a quien va dirigida la carta. Veamos quién es el remitente, el autor de la carta. Para ello, Isaías 54, el versículo 1, la última parte dice: declara el Señor. Es Cristo el autor de esta carta. Isaías 54, el versículo 17, la última parte declara: afirma el Señor. Tanto en el primer versículo como en el último versículo se identifica el remitente de la carta. Es el Señor, Cristo nuestro Salvador. Ahora, ¿quién es el receptor? Para ello vamos a leer Isaías 54, el versículo 1. Alégrate, estéril, que no daba luz, prorrumpe en canciones y en voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque la desamparada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Entonces, el destinatario viene siendo la estéril y sus hijos. Lo opuesto de estéril es fértil. Por lo tanto, hay dos mujeres aquí en Isaías 54, versículo 1. Como la estéril y la que sí puede tener hijos. En este caso, la que tiene esposo o la que está casada. En síntesis, Isaías 54, el versículo 1 nos presenta dos mujeres. En el Nuevo Testamento, aquí en la Biblia, Gálatas capítulo 4, el verso 22 nos menciona la esclava y la libre. Dos mujeres. La esclava viene siendo Agar y la libre viene siendo Sara. Ahora, es interesante que Sara era estéril. Aún a los 90 años, según el libro de Génesis, Sara no podía tener hijos. Era estéril. Por lo tanto, la mujer allá en Isaías 54, el verso 1, la estéril, hace referencia a Sara. Pero es interesante que Gálatas capítulo 4, el verso 24 declara: estas mujeres representan los dos pactos. Entonces, Agar, un pacto. Sara, otro pacto. Diremos entonces que Agar representa el Antiguo Testamento. Sara representa el Nuevo Testamento. Les explico un poquito más. En Jeremías, el capítulo 31, el versículo 4, inclusive también en Efesios capítulo 5, el verso 23, nos hace referencia
la Biblia que una mujer representa a una iglesia. Y lo corrobora el libro Conflicto de los Siglos. En la página 431, una mujer en la Biblia representa una iglesia. Muy bien claro. Entonces tenemos dos mujeres. Isaías 54 está la estéril y está la fértil. Está, según Gálatas 4, Agar y Sara. Una representa la iglesia del Antiguo Testamento, Agar, y la otra representa la iglesia del Nuevo Testamento, en este caso, Sara. Cuando Isaías 54, el versículo 1 dice, alégrate, oh estéril, le está hablando a Sara. Como Sara es una mujer, Sara representa a la iglesia del Nuevo Testamento. Interesante. Entonces, Dios le está hablando en esta carta a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero puede surgir la pregunta, ministro Enoc Martín, ¿le está hablando a la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que existió al inicio del Nuevo Testamento, o le está hablando a la iglesia que existe en el tiempo del fin, al finalizar la era del Nuevo Testamento? Para ello, vamos a leer el texto de Isaías 54. El versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Ahora tendremos que ver si la iglesia primitiva, la del Nuevo Testamento, la del inicio del Nuevo Testamento, si prosperó o no prosperó toda arma que fue hecha en contra de ella. Y encontramos que efectivamente la soga prosperó contra la iglesia primitiva, la del Nuevo Testamento a su inicio. Encontramos que la cruz, una herramienta, un arma destructiva, prosperó contra la iglesia primitiva o que inició el Nuevo Testamento. Encontramos también que diversas maneras de destrucción hacia la iglesia del inicio del Nuevo Testamento prosperó. Por lo tanto, Isaías 54 no se refiere a la iglesia primitiva que inició el Nuevo Testamento, sino que se refiere a la iglesia del fin del Nuevo Testamento, la última iglesia con trigo y cizaña que va a ser purificada y solamente va a quedar los fieles. A esa iglesia ya purificada de nuestro tiempo, que sería la iglesia adventista del séptimo día purificada, es a quien se refiere la profecía, en este caso la carta directa de Isaías 54. Y lo voy a corroborar con lo que nos dice el espíritu de profecía. ¿Qué les parece? Vamos a leer, si quiere apuntar, la Review and Herald. Sí, de el 20 de agosto de 1895. Una vez más, la Review and Herald está en inglés, pero en español se puede traducir como Revista y Heraldo, del 20 de agosto de 1895. Declara así: todo el capítulo 54 de Isaías es aplicable al pueblo de Dios y se cumplirá cada especificación de la profecía. ¿A quién se aplica? Al pueblo de Dios. Y dice que se cumplirá cada especificación de la profecía. Dice se cumplirá, no dice ya se cumplió. Entonces el espíritu de profecía nos reafirma que Isaías 54 es para la actual iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, pero en su fase purificada. Interesante. Entonces hasta aquí ya tenemos claro que Isaías 54 es una carta dirigida a la iglesia adventista del séptimo día ya purificada. Vamos a ir paso por paso. Es interesante también que en Isaías 54, en este capítulo, en el versículo 1 sí se menciona de la estéril, que es Sara, la iglesia del Nuevo Testamento, pero también se menciona de sus hijos. Esos hijos vienen siendo los miembros de la iglesia actual.
Ahora es interesante que Gálatas 4, el verso 28, aquí en la Biblia dice, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. ¿Ven que tiene aplicación? Entonces, en síntesis, Isaías 54, la mujer estéril representa a Sara y Sara como mujer representa a la iglesia del Nuevo Testamento en su fase final. Y los hijos representan a los miembros de la iglesia. Perfecto. Ahora sí podemos seguir avanzando. También vamos a notar que Isaías 54, en el versículo 1, menciona a los hijos, a los miembros de la iglesia. Isaías 54, el versículo 13, nuevamente menciona a los hijos, es decir, a los miembros de la iglesia. Y también en Isaías 54, el versículo 17, a esos hijos, a esos miembros de iglesia, se les llama siervos del Señor. Entonces, esta carta va dirigida a los siervos del Señor, a la iglesia en su fase final del Nuevo Testamento, la iglesia de los últimos días, pero les llama siervos del Señor, siervos de Dios. Solamente en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, se menciona a los últimos siervos de Dios. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3 declara, la última parte, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Isaías 54, esa carta va dirigida a los siervos de Dios, a la iglesia purificada. Apocalipsis 7, el versículo 3, nos menciona y nos da luz que estos siervos van a ser sellados. ¿Quiénes y cuántos serán estos siervos? La luz de Apocalipsis 7, el versículo 4 nos dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Por lo tanto, hasta aquí tenemos que los siervos de Dios son los 144,000, a quienes va dirigida la carta. Ahora, estos siervos se les promete en esta carta que todo lo que va a venir contra ellos no va a prosperar. Leamos Isaías 54, el versículo 15. Declara así: si alguno te ataca, lo hará sin mí. El que te ataque ante ti caerá. Importante eso. Luego también nos dice Isaías 54, el verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y las victorias que proceden de mí, afirma el Señor. Entonces, se promete aquí a los siervos de Dios que toda arma que se prepare contra ellos no va a prosperar, va a caer todo enemigo delante de los siervos de Dios. Y el espíritu de profecía nos da luz sobre ello. Y para ello vamos a leer lo que dice Primeros Escritos, en la página 284. Anote para que usted sepa que esto es de aplicación profética actual. Primeros Escritos, página 284, declara así: pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. Amén. Ven que también el espíritu de profecía corrobora que los siervos de Dios, el pueblo fiel, la iglesia purificada, en nuestro tiempo, todo lo que se prepare contra ella no va a prosperar, va a caer delante de ellos. Esta es la promesa de Dios hacia sus siervos. También Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 567, declara: pero si los suyos permanecen separados y distintos del mundo,
como linaje que hace justicia. Dios será su defensa. Y no habrá armas forjadas contra ellos que prosperen. Amén. Tanto la Biblia en Isaías 54, el verso 17, tanto el espíritu de profecía están de acuerdo que toda arma preparada, fabricada, inventada contra los siervos de Dios y la iglesia de los últimos días purificada, jamás va a prosperar. Al contrario, va a ir a ruina, porque Dios va a proteger a su pueblo. Vivimos en tiempos solemnes a punto de entrar a esa fase de iglesia purificada, pero todavía estamos en la fase con trigo y cizaña. ¿Qué es usted? ¿Trigo o cizaña? ¿Siervo de Dios o siervo de Satanás? Elija ahora o nunca. ¿Nos salvamos o nos perdemos? Si usted quiere ser de los siervos de Dios, los sellados, los 144,000, tiene que hacer dos cosas. Ezequiel capítulo 9, el verso 4 declara que hay que gemir y clamar contra todas las abominaciones que se hacen en nuestro medio. ¿Qué cosas? Gemir y clamar contra todas las abominaciones o pecados. Si usted guarda silencio, no dice la verdad, le da miedo compartir la verdad, entonces déjeme decirle, no va a ser sellado o sellada. Pero si usted con valentía en el nombre de Jesús, con fe, va a compartir la verdad, vamos a compartir verdades que reprenden al pueblo, que muestran los pecados, déjeme decirle que usted está gimiendo y clamando contra las abominaciones. Por lo tanto, muy próximo, si no es que ya está sellado o sellada. Esa es la fe. Así indica Ezequiel capítulo 9, verso 4. Por el otro lado, vemos que algo grande viene. No solamente los 144,000 van a llegar a existencia, los 144,000 adventistas del séptimo día serán los sobrevivientes del juicio de los vivos, registrado en Ezequiel capítulo 9. Porque serán los sellados, y los únicos sellados son los que sobreviven. Los demás van a ser cortados a espada. Lean en su tiempo libre Amós capítulo 9, el versículo 10. Por el otro lado vemos que en el mundo de los presbiterianos, metodistas, bautistas, católicos, ateos, satánicos, etc., de todo el resto del mundo va a haber una gran multitud de convertidos que van a atraer, es decir, van a ser el resultado, los frutos de los 144,000. Isaías 54, el versículo 2 y el versículo 3 nos hablan sobre ello. Leo el verso 2. Ensancha el sitio de tu cabaña y extiende las cortinas de tus tiendas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Ensancha es que van a crecer, va a crecer. Luego tenemos Isaías 54, el verso 3. Porque a la derecha y a la izquierda has de crecer. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades asoladas. ¿Qué va a haber? Descendientes, es decir, van a haber frutos. Va a haber un resultado que se van a convertir naciones. Estas naciones en Apocalipsis 7, versículo 9, se describe de la siguiente manera. Y después de que fueron sellados los 144,000, Apocalipsis 7:9, y después vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, Isaías 54 es una carta que va dirigida a los siervos de Dios, a los 144,000, la iglesia ya purificada. Ellos van a ir a todas las naciones y van a convertir una gran multitud, tanto así que naciones enteras se van a convertir durante el fuerte pregón. ¡Qué grande y maravilloso es esto que estamos estudiando! Y cerramos con broche de oro esta sección. Isaías capítulo 2, el versículo 3. Vendrán muchos pueblos, ya cuando estén los siervos de Dios, la iglesia purificada. La iglesia adventista va a triunfar, pero purificada. Tiene que pasar por el juicio de los vivos, registrada en Ezequiel 9. Isaías 2, 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Si notan que van a haber muchos pueblos. Isaías 2, el versículo 1 dice: en los últimos días correrán a él todas las naciones.
Tiempos solemnes estamos viviendo, estamos por entrar. Quiero, como ministro del Evangelio, invitarle a usted que se sume y que sea sellado y que sea uno de los siervos de Dios. Hay que gemir y hay que clamar contra todo tipo de pecado en nuestro medio, en nuestra iglesia, porque el juicio de los vivos se está acercando. Una de las partes que usted puede contribuir inmediatamente ahora, en este momento, es dándole me gusta a ese botón para llegar a más personas. También puede dejarnos en la sección de abajo su comentario. ¿Qué opina sobre la carta profética dirigida a los 144,000 registrado en Isaías 54? También le pedimos encarecidamente que comparta este video. Puede ponerle pausa y mande ahí en la sección, en ese botón de compartir, por WhatsApp, por Messenger, por Facebook. Comparta. Así juntos, como siervos de Dios, estaremos cumpliendo la misión. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 55. El mensaje gratis que sella a los 144,000. Isaías 55 nos menciona en el verso 1 lo siguiente. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí en este primer verso tenemos tres elementos líquidos. Número 1, el agua, el líquido vital. Número 2, tenemos lo que es el vino. Y número 3, tenemos la leche. Es interesante que el primer líquido vital, en este caso el agua, es totalmente gratis. Porque dice Isaías 55, el verso 1. A todos los sedientos venid a las aguas. Y a los que no tenéis dinero, venid. Entonces, este líquido, en este caso el agua, es totalmente gratis. En todas las escrituras nunca va a encontrar que en la Biblia se haya vendido el agua, porque el agua es gratis. Pero por supuesto en el tiempo actual usted dirá, pero hoy nos venden el agua y nosotros compramos el agua. En realidad usted no está pagando por el agua, usted está pagando por el servicio de darle agua, etcétera, etcétera. Entonces, el principio sigue vigente, el agua es gratis. Ahora, ¿qué simboliza el agua? Para ello, le invito que aquí en el Nuevo Testamento, en San Juan, el capítulo 4, el verso 14 declara: agua que brota para vida eterna. El agua representa la vida eterna. Y la vida eterna es gratis. Es gratis porque no podemos pagarlo a ningún precio, con dinero, con dólares o euros. Por lo tanto, la vida eterna bajo el símbolo de agua es gratis. No tiene que pagar usted nada. Ya fue pagado. Ahora, veamos qué es lo que representa el vino. El vino, este otro líquido, simboliza la sangre de Cristo. Ministro Don Martín, ¿y cómo lo sabemos? Le voy a ayudar. En el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 25, menciona la copa, y por lógica, de vino, y lo conecta con la sangre de Cristo. Por eso decimos que el vino representa la sangre de Cristo, que usted lo necesita también. Yo lo necesito. De lo contrario, estamos perdidos. Pero entonces, por eso, en el simbolismo, el vino viene representando la sangre de Cristo. Ahora, el tercer elemento, en este caso, la leche, representa algo sumamente necesario para cada uno de nosotros. Para ello, vamos a leer desde la versión Reina Valera Gómez. Si usted tiene la versión King James en inglés y lo entiende, vaya a leerlo en inglés. Y si entiende el hebreo, vaya a leerlo. En este caso no sería el hebreo, sería el griego. Si usted lo entiende muy bien,
el Textus Receptus, que fue el tipo de griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Puede ir allá, pero si no, le recomiendo que vaya a la Reina Valera Gómez 2010. Esa es una versión que traducen bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. En la mayoría de versiones solo dice la leche pura, pero no menciona el término palabra. Pero en la Reina Valera Gómez se dice la leche pura de la palabra. Entonces la leche representa la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, para que nosotros obtengamos redención, necesitamos por lo menos estos tres elementos que aquí en el simbolismo: número 1, el agua, que es vida eterna; número 2, el vino, que es la sangre de Cristo; y número 3, la leche, que es la palabra de Dios. Los tres se conectan. Ahora, es interesante que usted sepa de una vez por todas que hay un mensaje gratis de Dios para usted, que usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ahora, tenemos que ver que en Isaías capítulo 55, el versículo 1 declara así: a todos los sedientos, venid a las aguas. Ahí los que no tenéis dinero, venid, porque como es gratis no necesitamos dinero, pero se nos invita a ir a las aguas. Ahora, se le invita a los sedientos para que obtengan el agua gratis, que ya vemos que es la vida eterna, es gratis. Pero la Biblia nos conecta la sed con el hambre. Y les voy a dar por lo menos dos textos como evidencia. El primero, Mateo capítulo 5, el versículo 6, declara: los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces la Biblia coloca a la par de la sed el hambre, o a la par del hambre la sed. En Isaías 55, el versículo 1, cuando dice: a todos los sedientos, venid. Si están sedientos, según el orden bíblico, si están sedientos, deben de estar hambrientos. Por eso, en Mateo capítulo 5, el verso 6, dice: a los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué es lo que va a apagar la sed espiritual de usted? El agua espiritual, que es vida eterna. Pero ¿qué es lo que va a apagar su hambre espiritual? No el agua, sino que en este caso un alimento sólido. Ahora, este alimento sólido es el que menciona Hebreos 5:14. Alimento para adultos, para cristianos avanzados y maduros. Pero este alimento que Dios está dando también gratis, sin dinero, sin precio, es el mensaje del mensajero intérprete de Isaías 52, versículo 7. Voy a leerles una traducción directa de la versión King James en inglés, la que usó Elena de White para los libros del Espíritu de Profecía. Isaías 52, el versículo 7, en la traducción correcta dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del, singular, del que trae alegres nuevas. Ahí está hablando de un mensajero en singular. Del que publica paz. ¿Saben por qué les digo esta traducción ya corregida? Es porque algunos dicen el que anuncia paz, pero en el original hebreo dice del que publica paz. En el inglés que usó Elena de White, la versión que usó, dice del que publica paz. Y luego sigue el verso, estoy leyendo Isaías 52, verso 7, la última parte: del que trae las buenas noticias, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Entonces hay un mensajero de Isaías 52, el verso 7, este mensajero
que trae un mensaje y ese mensaje él lo publica a través de la prensa, a través de libros, lo publica y como este es un mensaje divino y como Dios lo patrocina, no lo vende, sino que lo regala, lo da gratis. ¡Qué interesante! Este mensajero de Isaías 52, el verso 7, es el mismo mensajero de Malaquías 4:5, el profeta Elías. El profeta Elías de nuestro tiempo, según testimonios para los ministros, en la página 475, es una profecía que en el tiempo de Elena de White no se había cumplido, sino que tenía que cumplirse. Apunten, testimonios para los ministros, página 475. Que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Luego comenta Elena de White, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que dar y predicar tu mensaje. Entonces, el profeta de Malaquías 4:5, el mensajero de Isaías 52:7, tiene que traer un mensaje de interpretación bíblica. Un mensaje que tiene que publicar. Y ese mensaje de el Elías de nuestro tiempo debe ser gratis, no vendido. Y yo tengo los libros de El Mensajero Intérprete. Y quiero regalárselos a ustedes. Les voy a dar un título para que usted identifique al tercer Elías. El libro que voy a obsequiarles se titula Especial para la Conferencia General 1950. Donde habla y las características para identificar al último y tercer Elías, el Elías y profeta de nuestro tiempo, un hombre, un varón, un laico, con un mensaje que publicó a través de la imprenta. Libros gratis. Yo le voy a regalar el libro gratis del mensajero de nuestro tiempo. Porque el Señor dice, venid a las aguas, los sedientos, ¿sí? ¿Y con qué? Con agua apaga esa sed, que es vida eterna. Pero ¿con qué apaga nuestra hambre? Con el mensaje de Elías, el último profeta. El último profeta que trae el mensaje del día grande y terrible. Grande para los 144,000 y terrible para los que van a morir en la matanza de Ezequiel 9. ¿Quiénes van a realizar esta destrucción? Los ángeles. No lo digo yo, lo dice Cristo en su parábola y muchas parábolas. Por mencionarles, Mateo 13. El versículo 38 y el versículo 48. Son los ángeles que van a cortar a toda la cizaña. ¡Qué maravilloso! Entonces, Isaías 55 habla del mensaje gratis que va a sellar a los 144,000. Ministro Enoc Martini, ¿dónde aparecen los 144,000 aquí? Ya entendí que el agua es gratis y es vida eterna. Ya entendí que si hay agua, si hay sedientos, debe haber hambrientos. Y el hambre se le apaga con el mensaje de Elías, el alimento sólido. Perfecto. Ahora, ¿dónde aparece en Isaías 55 los famosos 144,000? ¿Está listo? Entremos entonces de lleno. Isaías 55, el versículo 1 dice, a todos los sedientos. Por lógica, si están sedientos, están hambrientos. Les voy a dar otra evidencia. San Juan 6:35 habla de lo que es hambre y sed. Hambrientos y sedientos. También puede apuntar Mateo 5, el verso 6, donde habla de los que tienen hambre y sed. Entonces, Isaías 55, el versículo 1, a todos los sedientos, muy bien puede entenderse, a todos los sedientos y hambrientos de la palabra de Dios, del mensaje del último profeta para la iglesia, a todos los sedientos. Estos sedientos de Isaías 55, versículo 1, son los que escuchan el mensaje, los que escuchan la palabra de Dios, el mensaje del último Elías. Isaías 55, el verso 11 dice, así será la palabra, entiéndase por mensaje. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. La verdad hoy está sellando a los siervos de Dios. Sí, la verdad. Si uno vive la verdad, uno es sellado. Si uno no vive la verdad, uno no es sellado. Por eso es vital Isaías 55, versículo 11, la palabra de Dios.
Isaías 55, el verso 2, está la consecuencia o resultado de la palabra o mensaje de Dios. Isaías 55, verso 12. Porque con alegría saldréis y en paz seréis guardados. Los montes y los collados levantarán canción ante vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ministro, este versículo de Isaías 55, el versículo 12, puede usted preguntar, es muy profundo, es un lenguaje simbólico profundo. Efectivamente lo reconozco, porque está hablando aquí que árboles van a dar aplausos. Un árbol literal no puede dar aplausos. Significa que estos árboles son simbólicos. Significa que este campo es simbólico donde van a estar los árboles. Les explico entonces. Isaías 55, el versículo 11, habla de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, del mensaje de Elías. Isaías 55, versículo 12, nos habla que el resultado del mensaje es que van a haber árboles en el campo. Ahora, ¿quiénes son estos árboles, ministro Enoc Martín? Les voy a ayudar. ¿Listos para apuntar? Aquí en Daniel, el capítulo 4, nos menciona sobre un árbol. Apunte, Daniel capítulo 4, el versículo 10 dice, un árbol. Daniel capítulo 4, el verso 20 dice, el árbol. Daniel capítulo 4, el verso 22 declara, eres tú, oh rey. Entonces, el árbol de Daniel 4 representa a un hombre, a un rey. Significa que un árbol en profecía representa a personas. Como ya tenemos eso en mente, entonces, ahora, si usted quiere más evidencia, si tiene tiempo libre, vaya a Salmos capítulo 1. Ahí también se compara los árboles con personas, con gente. Ok, entonces ya sabemos que árboles representa a personas vivientes. Ahora, leamos nuevamente Isaías 55, el versículo 12, la última parte. Y todos los árboles, entiéndase, y todas las personas del campo. Ministro, ¿qué es el campo? Cristo nos va a ayudar a entender. Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 13, el versículo 38 dice, el campo es el mundo. ¿Ok? Pero yo no me quedo ahí nada más con esa interpretación. Vamos a profundizarlo más. Vamos a ir a palabras de vida del gran maestro. ¿Qué les parece? Palabras de vida del gran maestro en la página 49. ¿Por qué existe el mal? Es el capítulo. Palabras de vida del gran maestro, página 49. Dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo. Amén. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. ¡Wow! Entonces el campo representa el mundo, ¿cierto? Pero debe entenderse a nivel profundo que el campo representa la iglesia de Cristo en el mundo. Entonces el campo representa la iglesia. Y hoy la iglesia de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. De Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. ¡Qué poderoso! Entonces, tenemos en Isaías 55, versículo 12, los árboles, personas. Del campo, el campo representa la iglesia. Entonces debe entenderse Isaías 55, verso 12, la última parte. Y todos los árboles y todas las personas del campo, de la iglesia, darán palmadas de aplauso. ¿Cuántos árboles van a haber? ¿Cuántos árboles van a quedar sin ser cortados? Los árboles que van a quedar en el campo, en la iglesia, y van a dar aplausos de alegría porque sobrevivieron el juicio de los vivos, los árboles serán 144,000. Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 4, habla de, y oí el número de los sellados, 144,000. Los árboles que van a dar aplauso, los árboles que van a tener una transformación, una reforma en su vida. Aquellos que quieren seguir pecando. Si usted quiere seguir comiendo carne, coma su pollo, su pescado, su res y su cerdo, chicharrón, coma de todo. Y disfrute bien lo último, porque va a ser lo último que va a disfrutar. Si usted quiere seguir vestida o vestido como mundano, sígalo haciendo.
va a ser lo último que va a presumir. Si usted no quiere cambiar el carácter, no lo cambie. Será lo último que va a conservar antes de que lo corten. Entonces usted decide, porque estos árboles van a sufrir una transformación. Y no lo digo yo, vamos a leerlo. Isaías 55, el versículo 13 dice, en lugar de la zarza, la característica de la zarza es que es un arbusto que tiene espinas. Las espinas son símbolos de pecado. En Génesis, después de la caída, dice, espinos y cardos te producirá, símbolo del resultado de pecado. Entonces, cuando dice Isaías 55 al 13, en lugar de la zarza, que tiene muchas espinas, crecerá ciprés. ¿Sí ven? Entonces está la zarza que tiene muchas espinas, que lastima. En lugar de esa zarza dice que va a crecer un ciprés. Entonces, si usted es zarza que tiene espinas, que tiene pecado, y no deja su pecado y no se convierte de zarza con espina a pecado, y no se convierte a un ciprés que, mire la característica de los ciprés, son rectos. Y Dios está buscando personas rectas en la reforma pro salud, en la reforma de la vestimenta, en la reforma del carácter. Reformados. Pero no termina ahí el texto. Isaías 55, el versículo 13, la segunda parte. Y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Les explico. Ortiga, aquí en Guatemala, en Centroamérica, le conocemos como el chichicaste. O sea, la ortiga tiene unas hojas que al tocar la piel la inflaman, la hinchan, arde. La ortiga daña. Dice que en lugar de ortiga crecerá arrayán. Arrayán es un árbol que produce fruto, fruto comestible, y sus hojas son saludables, son medicinales. Entonces, de ser una ortiga que daña, que lastima, van a pasar a ser, en este caso, arrayán, un árbol de arrayán con fruto y con hojas medicinales. Qué interesante, ¿ven la transformación? ¿Quieren ustedes ser esos árboles que van a aplaudir? ¿Quieren ser ustedes los sobrevivientes, los 144,000 del juicio de los vivos que van a quedar de pie como árboles? Entonces, tienen que hacer dos cosas. La clave está aquí. Apúntenlo y memorícelo. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 dice, y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiere usted el sello? ¿Quiere usted ser uno de los 144,000? ¿Quiere ser de los sellados, de los siervos de Dios? Cumpla los dos requisitos. No puede inventarse usted requisitos, solo hay dos: gemir y clamar contra los pecados. Si usted guarda silencio y no predica la verdad, no comparte la verdad, tiene miedo qué va a decir el anciano, el pastor, entonces de una vez tenga claro, no va a recibir el sello. Pero a usted que es valiente, a usted hermana, felicitaciones por comentar, por compartir, por reaccionar. ¿Por qué? Porque usted es valiente, usted está gimiendo y está clamando. Juntos lo estamos haciendo. Usted y yo recibiremos el sello de inmortalidad, vida eterna. Y finalmente, veremos el cumplimiento total de Isaías 55, el mensaje gratis que sella a los 144,000, a los árboles que finalmente cuando sobrevivan el juicio de los vivos van a aplaudir, porque serán sobrevivientes. Hermano y hermana, dele me gusta a este botón para llegar a más personas. Déjenos su comentario en la sección de abajo. ¿Qué opina sobre los árboles, los 144,000 que van a aplaudir? Ahí en la sección de abajo. Y por favor comparta en sus distintas redes sociales. En Facebook, en Messenger, en WhatsApp. Mande el video, mande el enlace, póngale pausa ahí y mande. Ya mandó a unos, mande a otros. No se canse, hay muchos y hay que cumplir juntos la misión. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sección, Isaías 56. Lobos y perros mudos, guardadores del sábado.
Wow, esto está impresionante. Veamos qué dice la Biblia, la palabra de Dios. Isaías 56, el versículo 9 declara: Fieras todas del campo, bestias todas del monte, venid a devorar. Los términos fieras, bestias del campo, hace referencia a los lobos que se comen a las ovejas. Ahí estamos. Ahora, veamos quiénes son estos lobos. Identifiquémoslo. Para ello, la Biblia nos va a ayudar en el Nuevo Testamento. Hechos, el capítulo 20, el versículo 17, declara: a los ancianos. Hechos capítulo 20, el verso 29. Entrarán entre vosotros, haciendo referencia a los ancianos, lobos rapaces. Entonces, ¿dónde hay que identificar a los lobos? Con los ancianos de iglesia. No lo dije yo, está en Hechos capítulo 20, lea todo el capítulo. Entonces encontramos que los lobos no hay que esperar que vienen de afuera, sino que ya están adentro de la iglesia. Y están bajo el disfraz de ancianos. No estoy diciendo, ni tampoco la Biblia, que todos los ancianos, todo el liderazgo de la iglesia. No. Pero dice que iba a surgir los lobos dentro del liderazgo llamado ancianos. Usted conoce el liderazgo, pastores, evangelistas, maestros, etc. Pero aquí está bajo el título de ancianos, liderazgo de iglesia. Ahí tenían que surgir los lobos. Entonces usted ya sabe por dónde cuidarse. No del pueblo, sino de los líderes. Lo dijo Dios, no yo. Ok, vamos a seguir desarrollando. En Mateo capítulo 10, aquí en la Biblia, Nuevo Testamento, Mateo 10, verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús. 12 laicos, pescadores del pueblo común, sin letras y del vulgo. Entonces está hablando del pueblo, de los laicos. Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús. Mateo capítulo 10, el verso 6 les dijo: id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Cristo mandó a sus laicos, al pueblo común, al del vulgo, al sin letras, lo mandó a la iglesia. Pero cuando lo mandó a la iglesia de aquel entonces y hoy también al actual, cuando mandó a la iglesia, miren qué les dijo, les advirtió. Mateo capítulo 10, el versículo 16. Os envío como ovejas entre lobos. Si Cristo mandó a sus discípulos, a los laicos, los mandó a la iglesia y dice que Él los envió entre lobos, entonces ¿dónde están los lobos? No están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia los lobos. Así que cada vez que diga, oh, lobo rapaz, piénsela porque los lobos están dentro de la iglesia. Piénsela porque los lobos, la Biblia los identifica que iba a surgir entre los ancianos. Ahí está claro, ya identificamos a los lobos. Ahora vamos a desarrollar lo que dice Isaías 56, el versículo 10. Sus guardas son ciegos. Me detengo aquí. Mi versión dice guardas. Su versión tal vez dice atalayas. Otras versiones pueden decir ahí los encargados. Diga como diga, estos guardas o atalayas, estos líderes, ¿quiénes son? Veamos. Isaías 56, el versículo 11 los identifica. Son perros comilones, insaciables, pastores sin entendimiento. Entonces, Isaías 56, versículo 10, los guardas o los atalayas son los pastores, según Isaías 56, versículo 11. Entonces ya sabemos que los encargados de cuidar al rebaño, al pueblo, son los pastores. La Biblia lo está diciendo. Ok, ahora, hay dos tipos de pastores. Por lo menos la Biblia así los coloca. Del lado negativo. Estamos hablando aquí del lado negativo. Dios así lo declara. Isaías 56, el versículo 10, habla de los pastores mudos.
Bueno, vamos a ir ahí. A Isaías 56, versículo 10 dice: sus guardas son ciegos, todos ignorantes, perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados amigos de dormir. ¿Cómo les llama a los pastores la Biblia? El Espíritu Santo que inspiró al profeta Isaías, ¿cómo le llama a los pastores? Perros mudos. Ahora, esto no es una ofensa, esto es una ilustración. Los perros, su función es ladrar y avisarle al dueño de la casa que hay peligro. Pero si el perro es mudo, no solo es innecesario, sino que es peligroso, porque si llega el ladrón y no le ladra, entonces es peligroso para el dueño. Igual ocurre en la iglesia. Los pastores están para cuidar el rebaño y alimentar al rebaño. Pero si son mudos y no alertan del peligro que se está acercando a la iglesia, entonces los pastores se convierten en algo peligroso, porque son perros mudos, no están alertando a la iglesia. La pregunta sería, ministro Enoc Martín, ¿y qué tienen que alertar los pastores bajo la ilustración de perros que tienen que ladrar? ¡Guau, guau, guau! Tienen que alertar que el peligro se está acercando a la iglesia adventista. ¿Qué peligro, ministro Enoc Martín? Aquí les va. Testimonios para los ministros. El capítulo Elevad la norma, en la página 431, declara: despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Lee de Ezequiel 9, del 2 al 7. ¿Sí notan? ¿Qué tienen que hacer los ministros? Dice que tienen que despertar. Porque no están alertando, no están predicando en la iglesia, en los púlpitos, no están alertando a la iglesia que viene la matanza de Ezequiel capítulo 9. Lo van a realizar los ángeles y el que no tenga el sello va a morir. Esto es real, no es invento, está en la Biblia. Lea Ezequiel 9, lea Amós 9. Lea Testimonios para los Ministros, el capítulo 16, Elevad la norma, donde la hermana Juay, inspirada por el Espíritu Santo, le dice a los ministros, a los pastores: despierten, háganse cargo de la situación. El juicio de los vivos empieza en la casa, en la iglesia. Lean Ezequiel 9, les dicen a ellos, porque no lo están leyendo, ni lo están enseñando. Cuando ellos no enseñan que viene el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9, si ellos no enseñan que viene destrucción masiva entre el pueblo de Dios, entonces están cumpliendo el papel de perros mudos. Un perro de alta peligrosidad, porque no está alertando a la iglesia. Interesante. Ahora veamos cómo son el otro ángulo negativo que la Biblia les da. Así que si quieren discutir, no discuta conmigo porque yo no tengo tiempo para hacerlo. Vaya a discutir con el Espíritu Santo, vaya a discutir con Elena de Juárez cuando resucite, vaya a discutir con el profeta Isaías cuando él también resucite. Pero conmigo, mejor ahorre su tiempo porque yo no tengo mucho. Tengo que cumplir una misión de alertar a la iglesia. Ayuda necesito yo, recursos necesita el ministerio para seguir esparciendo la verdad. Isaías 56 nos va a hablar ahora de otra sección negativa de los encargados de la iglesia. Y a esto es perros comilones. Isaías 56, versículo 11 dice: son perros comilones, insaciables, pastores sin entendimiento. Todos ellos miran a sus propios caminos, cada uno a su propia ganancia. Estos perros comilones son los pastores, como ahí se identifica. ¿Qué quieren que haga? Ahí está, perros comilones, pastores. Ahora es interesante, no digo todos, pero sí una gran mayoría de los que tenemos trabajo sedentario, en este caso los pastores, por lo general, miren, están con obesidad, con una barriga de este vuelo. Ya no pueden verse los pies porque ya la barriga les creció mucho. La corbata ya no es línea recta. La corbata ahora es así curvo por la gran barriga que tienen. Ya no ven los pies. Son pastores comilones literalmente. Estos pastores comilones comen de todo. No respetan la reforma pro salud. Les voy a poner un ejemplo. De hecho, un par les voy a dar porque yo sé que ustedes quieren mucha evidencia y aquí les va. ¿Listos? Les voy a mencionar
estos perros comilones. Mire qué pasa. En Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 545. Repito, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 545, dice que quedan descalificado aquel predicador, aquel ministro que come carne. Porque es comilón, es un pastor comilón. Pero también en Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 454, dice, ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. ¿Cuánta carne tiene que entrar en nuestro estómago? Nada, ni un gramo, ni un pedacitito de carne. Pero el pastor, ¿cuánto se come? No un gramo, no media libra, tal vez una libra. Está comiendo mucha carne. Para muchos no es comida si no hay carne. Desayuno, almuerzo y cena. ¡Qué barbaridad! Pastores, dice la Biblia, no yo. Isaías 56, versículo 11. Son perros comilones, insaciables pastores sin entendimiento. Vayan a discutir con Isaías el profeta, no conmigo. Yo solo estoy leyendo, soy un portavoz nada más, un simple mensajero. Ahora, es interesante notar que no solamente el liderazgo no está cuidando a las ovejas de los lobos que están dentro de la iglesia, entre los ancianos según Pablo, sino que están mudos, no están predicando el juicio de los vivos. Ezequiel 9 no lo están predicando, son mudos. Y comilones porque no respetan la reforma pro salud, comiendo carne, quesadillas, su pizza. Cuando la hermana Juay dice claramente que el queso nunca debe entrar en el estómago. Salvadoreños, las pupusas, no más. Mexicanos, las quesadillas, no más. Reforma por salud de a verdad, no de apariencia. Está escrito, está escrito. Ok, ahora es interesante también que estos pastores mudos, pastores comilones, según Isaías, no yo, ellos están haciendo algo peor. Testimonios para Ministros, página 233, y voy cerrando. Testimonios para Ministros 233 dice: los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros, pastores, aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Le van a decir, no escuchen a este ministro Enoc Martín. Ese es un fanático. Dice que no hay que comer carne, no hay que comer queso. Dice que hay que predicar el juicio de los vivos, solo asustando a la gente. Bueno, ahí está escrito. Dice que estos mismos pastorcitos, comilones y mudos, van a decirle a los otros, no los escuchen, estos son fanáticos. Bueno, ahí está, se está cumpliendo la profecía. Entonces, hermanos y hermanas, hoy por hoy, usted debe ser un perro que ladra. Yo soy un perro que ladra, porque les estoy advirtiendo que viene Ezequiel 9, una destrucción masiva por los ángeles. Y soy un perro no comilón, porque gracias y misericordia de Dios, llevamos la reforma pro salud. Sí se puede. Felicitaciones a todos los queridos y buenos pastores, que no son ni mudos y mucho menos comilones. Felicitaciones a todos mis queridos colegas. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele fuertemente me gusta a ese botón, porque esto es palabra de Dios. Comparta en sus distintas redes sociales y déjenos su opinión, que ve y que descubre. Si tiene alguna cita para reforzar lo que el Espíritu de Profecía dice, bienvenido sea. Bienvenido sea. Voy a leer y concluyo con esto. Una cita de la hermana Elena G. de Huay. Joyas de los testimonios. Apúntelo bien, por favor. Joyas de los testimonios. El capítulo El sello de Dios. Vamos a repetir. Joya de los testimonios, el tomo 2. El capítulo El sello de Dios. La página 65 y 66. Se cita Ezequiel 9, versículo 5 y versículo 6. Luego dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, a aquellos a quienes se le había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo.
Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar su voz como trompeta. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. ¡Wow! Entonces, si usted tiene alguna cita poderosa como la que acaba de leer que refuerza el tema, bienvenido sea en la sección de abajo. Entonces, el profeta Isaías, en el capítulo 56, el versículo 10, perros mudos, Elena de White, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65 y 66, utiliza el mismo lenguaje, perros mudos. Es aplicable al día de hoy. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sección aquí, Isaías 57. La iglesia idólatra de dólares y euros. Oh, esto va a estar buenísimo, está buenísimo. Isaías 57. Aquí primero tenemos que identificar a quién se aplica, porque si no se aplica a nosotros, entonces ¿para qué le vamos a dar vueltas? Pero veamos, Isaías 57, el versículo 14, declara así: mi pueblo. Entonces este capítulo va dirigido a su pueblo. Si usted se considera el pueblo de Dios, entonces este capítulo es para usted y para mí. Amén. Isaías 57 se aplica según la profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Apunta ahí la referencia. Carta 106 del año 1896. Declara: el Señor envía el mensaje. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Y aquí se está citando lo que es Isaías 57, el versículo 14. Ahora vean cómo dice Elena de White. Deben hacerse fervientes esfuerzos para contrarrestar las influencias que han retrasado el mensaje para este tiempo. ¿Sí notan? Que Isaías 57, el versículo 14, donde dice mi pueblo, Elena de White lo está aplicando para este tiempo. En síntesis diremos que Isaías 57 se aplica para la iglesia de hoy, para usted y para mí. Amén. Ahora vamos a comprobar aquí en la Biblia que Isaías 57 habla de idolatría. De ese es el tema. Isaías 57, el versículo 5 menciona ídolos. El versículo 6, ídolos. El versículo 13, ídolos. Pero por si fuera poco, lo menciona de una manera profunda en Isaías 57, el versículo 17, de la siguiente manera: por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Entonces, ¿quién tuvo codicia? El pueblo de Isaías 57, la iglesia actual. Codicia. Ahora, les recomiendo la versión King James en inglés para esta referencia. Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Repito, Colosenses 3:5 dice la última parte: y codicia, que es idolatría. La mayoría de versiones en español dice avaricia, que es idolatría. Pero el original dice codicia, que es idolatría. Entonces la codicia debe entenderse como idolatría también, como ídolos. Ahora vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 179. El mayor pecado que ahora existe en la iglesia es la codicia. ¿Y qué es codicia? Idolatría. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? Tiene ídolos. Ahora, ministro Enoch Martín, ¿qué tipo de ídolos? Una infinidad. Pero hoy voy a centrarme en un par de menciones. Idolatra el dinero, llámese dólares, llámese euros. Tal vez su moneda es distinta, lempiras, libras, etcétera. Usted sabe su moneda, pero manejaré esto internacional, dólares y euros. Entonces la iglesia está idolatrando el dinero y está promoviendo el egoísmo al no proveer a la causa del Señor. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 179. El mayor pecado que ahora existe en la iglesia es la codicia. Ya dijimos que es idolatría. Dios siente desagrado de su pueblo profeso debido a su egoísmo, porque no está dando ingresos.
Si en alguna ocasión pueden ayudar al siervo de Dios, a veces lo hacen, pero con frecuencia se muestran indiferentes y hacen solo poco por él. Está diciendo la palabra del Señor que hay que ayudar a los siervos de Dios. Y ahora dirán, ministro, ¿y cómo es que se ayudan a los siervos de Dios? Lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 10, que traigamos los diezmos al alfolí, al lugar donde está el alimento, para que haya alimento en mi casa, que es la iglesia. Si usted no está dando diezmos, es egoísta y ladrón. Así de sencillo. Ministro, ¿y dónde lo dice? Apúntelo, por favor, en Malaquías, el capítulo 3, el versículo 8, aquí en la Biblia, el versículo 9, dice que la nación toda le está robando a Dios. ¿En qué? En diezmos y ofrendas. Entonces, si su idolatría, su ídolo es el dinero como el joven rico, usted le está robando a Dios los diezmos. Las ofrendas no las está dando completas. Interesante. Ministro, ¿en qué más le podemos tener como ídolo al dinero? Cuando usted no aporta en donaciones. No lo estoy inventando yo. Les voy a leer la evidencia para cerrar. Tenemos aquí esta cita inspirada de la hermana Elena G. de White. La Review and Herald, que en español se traduce como la revista y Heraldo, del 23 de diciembre de 1890. Repito, revista y Heraldo, 23 de diciembre de 1890. Elena de White. Dios pone su mano sobre las donaciones. Dios constantemente te otorga las bendiciones de esta vida. Y si te pide que distribuyas sus dones ayudando a las diversas ramas de su obra, es por tu propio interés temporal y espiritual hacerlo. Así que si usted dice, sí, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas y no da donaciones, está fallando en algo, es egoísta. No lo dije yo, lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. En síntesis diremos entonces que Isaías 57 se presenta al pueblo, a la iglesia, idólatra de los dólares y los euros. No está proveyendo a la causa del Señor. Ahora o nunca. El tiempo se nos acaba. Estamos en cuenta regresiva. El tiempo de gracia se está acabando. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabará la gracia y empezará el juicio de los vivos y van a caer un montón de muertos por espada de ángeles. Léase Ezequiel 9. Amós 9:10. Pero hoy, que todavía falta poco tiempo, todavía podemos invertir dólares y euros en la causa del Señor. Actúe. Por favor, dele me gusta a este video para llegar a más personas. Comparta este video en sus distintas redes sociales. Así juntos haremos obra misionera. Y déjenos su comentario. ¿Usted da diezmos y ofrendas? ¿De verdad le están dando alimento sólido para que dé sus diezmos y ofrendas ahí donde lo ha dado durante años? ¿O le están dando forraje barato? Coméntenos allá. Ministro Enoc Martín, yo he dado mis diezmos aquí y puro chiste y cuento me dan. Pero diga, ministro, yo sí doy mis diezmos y ofrendas y me dan verdad presente. Si no, cambie de mentalidad y actúe diferente. Ministro Enoc Martín, yo nunca he dado donaciones, pero hoy aprendí con la hermana Huay, con usted, que hay que dar donaciones a los siervos de Dios, a la causa del Señor, para que se expanda el mensaje del tercer Elías de Malaquías 4:5. Muchas gracias, hasta la próxima. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 58, los dos tipos de ayuno. Alimentos y tiempo. Esto es fenomenal, súper interesante. Estoy seguro que vamos a aprender. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuándo se aplica Isaías 58, todo ese mensaje. Para ello, Isaías 58, en el versículo 1, menciona la frase, anuncia a mi pueblo. Entonces, Isaías 58 se dirige al pueblo de Dios. Pero no cualquier tipo de pueblo. Vean, Isaías 58:13 habla del sábado. Entonces se dirige Isaías 58, ese capítulo, al pueblo de Dios guardador del sábado. Y también lo corrobora el espíritu de profecía. Vamos a leer el ministerio de la bondad.
libro de Elena de White, en el capítulo El plan de Dios para su iglesia. La página 32 declara: leed Isaías 58. El profeta está hablando a los observadores del sábado, no a los pecadores, no a los incrédulos, sino a aquellos que tienen la gran pretensión de santidad. Es bien claro, entonces, Isaías 58 le está hablando a la iglesia adventista del séptimo día, que es sábado. Muy bien, entonces ya sabemos a quién se aplica, a nosotros. Ahora sí disfrutemos este capítulo para bien. En Isaías 58, en el versículo 1, se nos aconseja a los atalayas, a los centinelas, a no detenernos. Hay que seguir en la obra misionera. Leemos Isaías 58, 1. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces la misión para nosotros los predicadores es no detenernos y denunciar los pecados que están ocurriendo en nuestro medio. Y tenemos que ser claros y concisos. El espíritu de profecía lo reafirma. Apunten por favor. Carta 76, 1902. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Muéstrale dónde se está equivocando. Hoy, como ministro, como atalaya, como siervo de Dios, voy a demostrar un par de errores que como pueblo estamos fallando. Bueno, como buena atalaya. Isaías 58 también nos menciona que hay dos tipos de ayuno. Y ahí es donde vamos a ver dónde está fallando el pueblo. Número 1, el ayuno que es muy conocido es el ayuno de no ingerir alimentos. Tenemos que entender que ayuno, su definición en el diccionario es abstenerse de algo. Entonces, si yo no ingiero alimentos ni bebida, entonces me estoy absteniendo de algo, entonces estoy ayunando. Ese es el ayuno más conocido por el mundo cristiano. Estamos hablando del ayuno de no ingerir comida ni bebida, como el ayuno de Esther. En el capítulo 4, aquí en la Biblia, el versículo 16, como el ayuno de David, que lo realizó durante 7 días, registrado en 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 16 al 20. El ayuno que muchos conocemos, el ayuno que realizó Nínive, el rey y su pueblo. Jonás capítulo 3, el verso 5 habla del ayuno. Jonás capítulo 3, el verso 7 habla que ese ayuno era sin comida y sin bebida. Entonces ese tipo de ayuno es no ingerir comida ni bebida. Dios no está desaprobando ese ayuno, está aprobado. Inclusive Cristo realizó el ayuno sin comida, sin agua. Mateo capítulo 4, el versículo 2 nos menciona que Cristo ayunó durante 40 días y 40 noches. Entonces Cristo, nuestro ejemplo, nos motiva a ayunar porque Él dijo: ejemplos os he dado para que vosotros hagáis. Entonces si Él ayunó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayunar, abstenernos de comida y dar un descanso al estómago. Ese es el primer ayuno. Pero Isaías 58 no está hablando del primer ayuno, sino está hablando de un segundo ayuno, uno distinto. Ayuno, acuérdense que es abstenerse de algo. En este caso, Dios nos pide que ayunemos y nos abstengamos de trabajar, de trabajo en el séptimo día, en el sábado. Dios nos pide que ayunemos, nos abstengamos de hablar nuestras propias palabras, nuestros propios negocios en el séptimo día, en el sábado. De este tipo de ayuno está hablando Isaías 58. Definimos entonces que Isaías 58, el versículo 3, específicamente está hablando del ayuno de tiempo. El ayuno que en sábado no hay que trabajar. De ese ayuno de tiempo está hablando Isaías 58. Isaías 58, versículo 3 declara: pero para que entendamos bien la cita de Isaías 58, verso 3, en español lo traducen mal. Por lo tanto,
tuve que dirigirme a la versión King James en inglés que usó Elena de White para sus escritos del espíritu de profecía. Isaías 58, el versículo 3, lo traduce directamente así. Porque hemos ayunado, y dicen, ¿y no ves? Porque hemos afligido nuestra alma y tú no tomas conocimiento. He aquí, en el día de vuestro ayuno hallaréis placer y exigís todos vuestros trabajos. Este ayuno aquí no es el ayuno de abstenernos de alimentos. Este ayuno es el ayuno que debemos de abstenernos de trabajo. Está hablando del ayuno cada séptimo día, cada sábado, que no tenemos que trabajar. Pero el pueblo supuestamente ayunaba, se abstenía de trabajo y en realidad estaba trabajando en el séptimo día, en el sábado. Como yo lo sé, porque Isaías 58 lo explica el versículo 13. Ya leímos Isaías 58:3, ese tipo de ayuno de abstenerse de trabajo. Pero ellos estaban trabajando en ese ayuno de tiempo, cuando no deberían de trabajar. Isaías 58, versículo 13 dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, el séptimo día, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Entonces en sábado no tenemos que trabajar, es un ayuno de abstenernos de trabajo. Si usted trabaja en sábado, entonces no está ayunando en tiempo sagrado del séptimo día. Y ese era el reclamo de Dios que el pueblo proclama. Y dice, sí, guardamos el sábado y viendo televisión, viendo fútbol, viendo novelas sábado. Por favor, entonces usted no guarda el sábado, usted no es adventista del séptimo día. De nombre, de título y de rótulo, sí, pero realmente de corazón no lo es. De corazón es gentil y pagano y mundano. ¿Le dolió? Bueno, esto es así, palabra de Dios. Hay que alzar la voz como trompeta y hay que denunciar el pecado. Entonces, en síntesis, Isaías 58 habla del ayuno de tiempo. Y este ayuno de tiempo es el que hay que abstenernos en 24 horas. En el día sábado hay que abstenernos en ese tiempo de trabajo, de nuestras propias palabras. Entonces, yo ayuno cada séptimo día, usted también, pero no de alimento, sino de tiempo. No trabajar en ese tiempo sagrado, las 24 horas, por decirlo así, del santo sábado. Pero el ayuno de alimento también lo realizamos. Su servidor, ministro Enoc Martín, cada martes de cada semana, no solo yo, sino con un séquito, un equipo internacional, lo que incluye Europa, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, inclusive África, nos sumamos y ayunamos cada martes. No comemos ni bebemos ningún líquido durante las 24 horas de cada martes, ayuno físico. Y lo que no comemos de ayuno físico, de ese ayuno de alimento, lo obsequiamos a las familias necesitadas. ¿Y por qué, ministro? Porque ese es el ayuno que a Dios le agrada, el ayuno de alimentos. Sí, no comes, pero eso que no comes lo regalas a las familias. Isaías 58, el versículo 6. Antes al ayuno que me agrada es este. Isaías 58, versículo 7, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, etc. Si notan entonces, cada ayuno de cada martes que usted está invitado, no coma, no beba, pero lo que no va a comer y no va a beber, lo tiene que donar a familias necesitadas. Y así va a cumplir junto conmigo Isaías 58, el verso 7, que partas tu pan que no comiste con el hambriento. Maravilloso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este análisis que tenemos de los dos ayunos. Ahora dirán, ministro, usted nos dijo que nos iba a dar un par de reflexiones y de pecados que como pueblo estamos cometiendo. Isaías 58, el verso 1, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Si Dios está dando la orden, yo voy a obedecer en este momento. El pecado que la iglesia adventista del séptimo día estamos cometiendo, oigan, me incluyo porque soy parte de, aunque no apruebo eso,
ni quiero participar, pero hay dos tipos de errores que está cometiendo la iglesia actualmente. Número uno, solo por ejemplo. Número uno, la iglesia, sus líderes están vendiendo libros en sábado, en reuniones, en el templo sagrado están vendiendo. Ese es un error garrafal. ¿Se acuerdan? Les voy a dar la Biblia primero. Génesis, capítulo 3 nos muestra que entró el pecado. Exacto, y está destrozando. San Juan, capítulo 2, lea el capítulo, va a ver que Jesús entró al templo y sacó a todos los que vendían en el templo. Tiró las mesas y se corrieron todos esos cobardes que estaban profanando el templo sagrado de Dios. Los corrió. San Juan capítulo 2, ahí está la Biblia. Ahora miren qué comenta la sierva del Señor de la Biblia. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 415, declara: hay ministros que han predicado un solemne sermón desde el púlpito y luego al presentar mercaderías y actuar como vendedores en la casa misma de Dios. ¿Lo ha visto usted? Si es así, coméntenlo en la sección de abajo. Diga, ministro Enoc Martín, yo he visto que sí venden Biblias, libros, CDs, DVD en la iglesia. Porque hay otros que no creen. Yo sí lo he visto. Sigo leyendo Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 415. No debieran dedicar su tiempo ni sus fuerzas para vender nuestros libros. Así que pastor, ministro, no tiene que estar vendiendo libros, tanto Biblia como Espíritu de Profecía, dentro de la casa de Dios. Usted no es un vendedor, usted es un predicador de la palabra. Lo somos. Ok, y ampliando este pecado que se está cometiendo en la iglesia, el Espíritu de Profecía, apunte esta cita, en la Review and Herald, o Revista y Heraldo en español, la Review and Herald, Revista y Heraldo, noviembre 22 de 1923, se declaró esto: que todas las campañas para la promoción de periódicos o venta de libros en el día sábado sea eliminada. ¿Qué significa esto? Significa que sí se dieron cuenta la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día que pastores, que laicos, que colportores estaban vendiendo libros en los púlpitos dentro de la iglesia y en sábado. Entonces se prohibió la venta de libros o periódicos. Dice, queda prohibido, queda eliminado la venta de libros en sábado. Así que debemos de corregir ese pecado que dentro de la iglesia no solamente se venden libros, se venden tacos, hasta carne venden ahí. Nada de eso, ni DVD, ni CDs, nada de cantantes ni de predicadores. La iglesia no es una tienda, es una casa de oración para todos los pueblos. Así está escrito, así lo enseñamos. Otro error que se está cometiendo, otro pecado, es que se está dando diezmos y ofrendas en el lugar incorrecto. Se está dando los diezmos y ofrendas en el día incorrecto. Escuchó muy bien. Miren qué dice la Biblia. Primera de Corintios 16, el versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Lo repito porque quiero que usted sepa que esto está en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo, para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. ¿Cuándo hay que hacer la colecta? ¿Cuándo hay que entregar lo que le pertenece al Señor? Cada primer día de la semana. Y dice que cuando yo llegue, dice Pablo, no se haga la colecta. ¿Cuándo llegaba Pablo a visitar las iglesias? Según Hechos capítulo 17, el verso 2, él llegaba de sábado en sábado. Hechos 17:2, de sábado en sábado. Por lo tanto, cuando yo llegue, dice Pablo, no se haga entonces la colecta. Lo que está diciendo es que en sábado no se tiene que hacer la colecta. ¿Cuándo entonces? Cada primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2, cada primer día de la semana. Y cada primer día de la semana es el domingo. Desde que empieza la semana hay que entregarle al Señor. No en sábado.
El sábado no fue creado para recoger dinero, aún diezmos y ofrendas. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. En este tomo grueso, Biblioteca del Espíritu de Profecía, el tomo 2, Consejos sobre mayordomía cristiana, el capítulo 16, regularidad y sistema, en la página 85. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concerniente a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios 16:2. Así que Primera de Corintios 16:2 se aplica a las ofrendas y a los diezmos. Cada primer día de la semana, cada domingo se tienen que entregar los diezmos y las ofrendas, no en sábado. Así lo enseña la Biblia. ¿Hay que guardar el sábado sin trabajar, sin comprar y sin vender? Sí, pero no para entregar diezmos y ofrendas en el templo de Dios. Dice cada primer día de la semana. Estoy seguro que usted quiere más información. Le recomiendo un video de aproximadamente 3 horas sobre una investigación intensiva de Biblia y Espíritu de Profecía sobre los diezmos y las ofrendas. Inclusive, dónde hay que darlos, cuándo hay que darlos y cómo hay que darlos. Le recomiendo el video en mi canal en YouTube. Me encuentra como Ministro Enoc Martín. Coloque para encontrar el tema el plato romano, seguido por Ministro Enoc Martín. Otra vez, para que apunte. El plato romano, Ministro Enoc Martín. Ahí le va a aparecer el video y véanlo. Muchas gracias. Denle me gusta a este video para llegar a más personas. Déjenos su comentario en la sección de abajo. Diga, ministro, yo sí he visto que venden libros y cosas, DVDs, comida, etcétera, en sábado. Ministro Enoc Martín, yo sí he visto que pasan el plato romano cada sábado en el templo, en sábado, y no en el primer día de la semana, tal como lo manda la Biblia. Muchas gracias por compartir este video en sus distintas redes sociales. Hasta la próxima. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. ¡Chao! Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, Ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el Espíritu de Profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.